Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Adrián Pesic, soy socio de auditoría de EY Argentina y también docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires de la materia auditoría. A continuación, les voy a presentar algunos aspectos contables y de auditoría del negocio asegurador. Cabe destacar que el negocio asegurador está regulado específicamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación, siendo la Superintendencia su principal y único organismo de control. Tanto las normas contables como de auditoría, en líneas generales, son reglamentadas por el mencionado organismo. Por lo tanto, vamos a estar repasando en una primera instancia cuáles son las normas contables que le aplican a las entidades aseguradoras, quiénes son sus principales usuarios, los principales componentes de los estados contables, algunos aspectos de evaluación y medición significativos, temas vinculados a la solvencia, problemática del ajuste de la inflación y exposición de los estados contables bajo el sistema CINESUC, que es el sistema que utiliza la superintendencia para la presentación de los estados contables. Y luego de repasar algunos temas de contabilidad, estaremos analizando en detalle temas de materialidad, principales cuentas significativas y procesos críticos, cuál es el enfoque de trabajo que se le da y el uso de especialistas, sobre todo actuarios, procedimientos mínimos de auditoría que exige la superintendencia, diferencias entre las normas contables y las normas de la superintendencia, y por último, el uso de los datos, básicamente en la auditoría, dado la transición que está sufriendo la auditoría actual hacia la nueva auditoría con el uso de lo que es Data Analytics y procesamiento del 100% del universo de datos. Yendo a lo que es la contabilidad, cabe destacar que los estados contables, las compañías aseguradoras y reaseguradoras, están supervisados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta entidad establece en su reglamento general de la actividad aseguradora cuáles son los principios contables que debe seguir una entidad aseguradora y reaseguradora en particular. Ahora bien, cualquier tema que no esté específicamente reglamentado en las resoluciones o normativas de la superintendencia se debe aplicar en forma supletoria las normas contables profesionales. Y por último, si hay algún tema que no está en las normas contables profesionales, hay que ir a las normas internacionales de contabilidad o IFRS. Particularmente en lo que respecta a los estándares internacionales, como bien decía, hasta este ejercicio, básicamente junio 2023, las compañías aseguradoras y reaseguradoras a nivel internacional aplicaban lo que se denomina IFRS 4. Esta normativa, a partir de este ejercicio 2023, cambia hacia lo que es IFRS 17, que particularmente cambia en forma radical el enfoque de evaluación y exposición que se dan en los estados contables a nivel internacional. Esto obviamente es totalmente distinto a lo que sucede en Argentina, donde prácticamente el enfoque es algo muy distinto a lo que establece internacionalmente la reglamentación, pero sí es importante mencionarlo por si hay alguna compañía que no únicamente presenta estados contables locales, sino que presenta información para casa matriz. El conocimiento de esta nueva normativa es algo importante para la administración de la entidad. Por otro lado, yendo a los principales usuarios de los estados contables de una aseguradora, cabe destacar que el principal usuario es su regulador, la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien establece tanto las normas contables como de auditoría, pero así también podemos destacar que existen otros usuarios de la información contable. Por ejemplo, la administración de la propia aseguradora, sus accionistas, los asegurados que deciden dónde asegurarse o no, la AFIP, los registros públicos de comercio, los productores o brokers o agentes institutorios que son parte importante del negocio de seguros, los reaseguradores, que básicamente el reaseguro es el seguro del seguro, las agencias calificadoras de riesgo y cualquier otro agente. Pero sí, importante destacar que el principal usuario es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Yendo a los principales componentes y estados contables de una aseguradora, cabe destacar que la superintendencia exige que trimestralmente se presenten estados contables revisados por un auditor externo, independiente. El cierre de ejercicio en líneas generales de las aseguradoras es el 30 de junio, salvo
que la compañía sea una sucursal de una entidad extranjera cuyo cierre de ejercicio tiene que coincidir con la casa matriz. Usualmente pocas compañías tienen este enfoque porque hay pocas sucursales como entidades aseguradoras y reaseguradoras, y el cierre de estas pocas entidades es diciembre. Pero en líneas generales, el cierre anual es en junio, donde se emite un informe de auditoría y luego se presenta información trimestral a septiembre, periodo de 3 meses, diciembre, periodo de 6 meses, marzo, periodo de 9 meses, y luego el cierre del ejercicio. Los ejercicios tanto anuales como trimestrales requieren no solamente del informe del auditor, sino también del informe del síndico y del actuario externo que certifica los pasivos técnicos. Yendo a la estructura patrimonial de una compañía aseguradora, cabe destacar que del lado del activo, las principales cuentas contables son las inversiones y los saldos a cobrar con los asegurados. Por el lado de los pasivos, los compromisos técnicos, aquellos siniestros que ocurrieron, que están denunciados y que no están pagados, forman parte del pasivo, y también otros tipos de reservas técnicas que luego analizaremos en detalle con algún ejemplo, que se denominan compromisos técnicos o en reserva de riesgo en curso. Con lo cual, del lado del activo tenemos las inversiones, que básicamente la compañía de seguros va cobrando mes a mes o según cómo esté pactado las primas que emite. Esas primas las va invirtiendo hasta el momento que ocurre un siniestro. Con lo cual, tanto desde el punto de vista patrimonial, las inversiones representan en líneas generales entre el 70 y el 85% del activo, mientras que las deudas con asegurados y compromisos técnicos, en líneas generales también, el 80 o 90% del pasivo. Yendo al estado de resultados, el estado de resultados básicamente se conforma de dos grandes estructuras: el resultado técnico, el resultado del negocio asegurador, y el resultado financiero, básicamente por el portfolio de inversiones que tienen las compañías de seguros, tal como mencionaba previamente. Ese dinero las compañías lo invierten hasta tanto tengan que deshacerse de las posiciones de inversiones para cancelar siniestros. Eso genera rentabilidad que se expone en el estado de resultados como resultado financiero. Yendo al resultado técnico, tenemos las primas, que básicamente son las ventas de una compañía de seguros, los siniestros. Cada vez que ocurre un siniestro y o se denuncia, la compañía tiene que registrar eso como un gasto. Eso, primas menos siniestros más menos otros gastos, conforman el resultado técnico, el resultado del negocio, y por otro lado el resultado financiero, como consecuencia del portfolio de las inversiones, en líneas generales conforma el resultado del segundo componente. El neto entre ambos da el resultado del ejercicio de una entidad aseguradora o reaseguradora. Yendo a las principales cuestiones vinculadas a la evaluación o medición de activos pasivos y resultados, cabe destacar que como lineamiento general, el principio general es el principio del devengado. Luego vamos a repasar con algunos ejemplos cómo juega el principio de devengado versus cómo la compañía de seguros emite sus pólizas y cómo tiene que hacer el traqueo entre lo emitido y lo devengado para dejar correctamente expuesta la situación económica de la compañía a una determinada fecha. Desde el punto de vista de las primas, como principal componente del estado de resultados, es importante analizar cuál es el periodo de cobertura de la póliza de seguros y cómo ese periodo de cobertura va ligando con la prima que se va ganando en función del devengado. En productos donde hay un componente de ahorro, llámese productos de vida o retiro, donde la inversión forma parte del producto que se ofrece para los asegurados, hay que analizar también cómo los componentes financieros fluyen como primas devengadas durante el ejercicio. Desde el punto de vista de los siniestros se reconocen cuando ocurren, independientemente de que la compañía los conozca o no, con lo cual vamos a entrar en detalle a explicar esta situación, pero tanto lo que es primas y siniestros sigue el principio del devengado. Y por último, las compañías también tienen gastos de producción, que básicamente son las comisiones que tiene una compañía de seguros con sus productores, agentes inscriptorios o brokers, que son los que intermedian entre el asegurado
y la compañía de seguros es el principal canal de venta que existe en Argentina, representando un poco más del 60-65% del volumen de ventas de las compañías de seguros en líneas generales. Los gastos de producción, llámese comisiones, también siguen el principio del devengado, tal como mencioné previamente. Y por otro lado tenemos los gastos de explotación, que básicamente son los sueldos, cargas sociales, honorarios y otros gastos vinculados a la administración propia del negocio de seguros. Yendo a un ejemplo típico de una póliza de seguros para entender el principio del devengado y cómo traquea cada ítem importante en la vida de una póliza, vamos a graficar lo siguiente. Imaginemos que se emite una póliza el día 1, el periodo de vigencia de la póliza, imaginemos, es por 12 meses, o sea, yo estoy emitiendo una cobertura para asegurar mi auto el 1 de enero, y que esa cobertura, esa póliza que estoy emitiendo va desde el 1 de enero y me cubre cualquier siniestro o evento que tenga desde el 1 de enero al 31 de diciembre, que es la vigencia de la póliza. En el momento 1, cuando se emite la póliza, lo que se registra en la contabilidad es la prima emitida. Todo lo que está resaltado de naranja es la cuenta contable que alimenta el ciclo de una póliza, con lo cual al momento de la emisión se registra la prima emitida, lo que se está vendiendo, que cubre una vigencia de 12 meses en el ejemplo que estoy exponiendo. Por otro lado, automáticamente se genera la comisión del agente institutorio, productor o broker que intermedia en la comisión. Posteriormente a la emisión, ya sea en el mismo momento, según la periodicidad o frecuencia que se establezca en las pólizas, va a haber un cobro de la misma, e inmediatamente entre la emisión de la póliza y hasta el momento del cobro, lo que se genera es un saldo a cobrar con el asegurado que forma parte del activo, que es el deudor por premio, como veíamos como segundo componente importante en el activo de una compañía aseguradora. Una vez que cobro la póliza, el intermediario, llámese productor, broker o agente institutorio, se hace el derecho, se genera el derecho del pago de la comisión. Únicamente ocurre una vez que se cobre la póliza. Mientras que la póliza no esté cobrada, la comisión no es exigible, por lo tanto, por eso es importante destacar esta segunda instancia. Y algo que es importante, relacionado con el principio del devengado, no significa que lo que emita en el día 1 esté totalmente devengado, ya que yo lo que estoy emitiendo como compañía de seguros es una póliza que cubre cualquier evento o suceso que ocurre durante un periodo de tiempo, con lo cual la ganancia no se da el día 1, ya que el servicio de seguros lo voy a estar brindando durante un periodo de tiempo, en mi ejemplo 12 meses, con lo cual contablemente lo que se reconoce es una cuenta de pasivo con impacto a pérdida que el día 1 regulariza en su totalidad lo que emití, y a medida que va transcurriendo el tiempo, ese pasivo va disminuyendo y por el efecto de la partida doble se va reconociendo el principio del devengado en la contabilidad de una compañía de seguros. Posteriormente lo vamos a ver con un ejemplo para que quede claro. Y por último, puede o no, por eso está punteado, ocurrir un siniestro. Uno contrata una cobertura de seguros por si hipotéticamente en algún momento sucede un siniestro. Si el suceso del siniestro ocurre, la compañía de seguros deberá registrar en su contabilidad ese costo, el siniestro, pero que puede o no suceder, ya que para ciertas coberturas, ejemplo, una cobertura de un auto, una cobertura patrimonial, puede o no ocurrir un siniestro. Para una cobertura de vida, el siniestro sabemos que va a ocurrir, que es la muerte del asegurado, pero no se sabe cuándo, con lo cual eso es importante considerar porque básicamente es el riesgo significativo de seguros lo que está incluido o inmerso en una cobertura de este tipo. Ahora, yendo a entender un ejemplo de cómo se va devengando contablemente una póliza de seguros mediante un ejemplo numérico y graficando los asientos contables, exponemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos una cobertura de una póliza cuyo inicio de vigencia es el 1 de enero del 2020 y finaliza 12 meses con posterioridad, en diciembre del 2020. Y por esa cobertura de 12 meses, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la prima pactada con mi asegurado es de 1.200 pesos.
La póliza en este caso se acordó cobrarla con el asegurado en 8 cuotas de enero a agosto y cada cuota que se cobra por 150 pesos. Supongamos que el cierre del ejercicio es el anual, como les mencioné, las compañías de seguros y reaseguros tienen cierre de ejercicio 30 de junio, con lo cual ante esta situación tenemos que preparar la información contable al 30 de junio. Recordemos que la póliza iba de enero a diciembre y justamente a la mitad del devengamiento de la póliza tenemos que cerrar el ejercicio económico y presentar esta información. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué sucedió el 30 de junio? Y lo que sucedió fue que el día 1 emití la póliza por 1.200. Al 30 de junio, de las 8 cuotas que iba a cobrar de enero o agosto, 6 ya están cobradas. Es decir, 6 cuotas a 150 cada uno, cobré 900 pesos. Y por ende, de los 12 meses de cobertura, se me devengaron, en mi ejemplo, el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. 6 meses de devengamiento. Con lo cual, con toda esta información, ¿qué contabiliza una compañía de seguros? Básicamente, si nos paramos a analizar la situación patrimonial al 30 de junio, ¿qué nos encontramos? Por el lado del activo, básicamente son los 900 pesos que la compañía de seguros cobró por las 6 cuotas de 150. Y tiene, a su vez, 300 pesos a cobrar con los asegurados por las 2 cuotas pendientes de 150 pesos del mes de julio y agosto. Y por el lado del pasivo, lo que encontramos es una reserva que se llama de compromisos técnicos o de reserva de riesgo en curso, que básicamente lo que hace es regularizar el saldo que tengo de la prima que aún no está emitida. De los 1.200 pesos, ya gané 600, pero hay 600 que no gané, con lo cual yo sé que si bien emití 1.200, aún me queda prestarle cobertura a mi asegurado desde julio hasta diciembre por 600 pesos. Y eso queda reflejado dentro de la estructura del pasivo de una compañía de seguros como compromisos técnicos en lo que se denomina una reserva de riesgo en curso o riesgo no ganado. Por lo tanto, el patrimonio neto, básicamente mi ejemplo, son los 600 pesos de la prima emitida neto de este pasivo, que es lo que gané. Por lo tanto, el estado de resultados se ve de la siguiente forma. Primas emitidas 1.200, que eso lo emito el día 1, y los 600 pesos del pasivo que regularizan el saldo que aún no está devengado, para llegar a lo realmente devengado de prima por 600 pesos. Por otro lado, yendo a lo que son las reservas por siniestros y reservas técnicos, aquellos compromisos que tengo con los asegurados por siniestros que ocurrieron y que tengo que todavía pagar, o por esta propia reserva que les mencionaba de riesgo en curso, por aquella prima que aún no está devengada. Yendo a lo que son las deudas con asegurados, que está referido únicamente a lo que infiere a siniestros, independientemente de su instancia, que puede ser administrativa, prejudicial o judicial, podemos encontrar casos donde ya conozco el caso y lo estoy analizando, casos donde ya conozco el caso, lo analicé y lo tengo que pagar, o aquellos casos que ocurrieron, pero que todavía la compañía de seguros no se enteró. Para eso, estadísticamente, la Superintendencia de Seguros de la Nación lo define como IBNR, Incurred but Not Reported, que básicamente es una reserva de siniestros ocurridos pero no reportados, no denunciados. Para ello, como no hay una identificación caso a caso de un siniestro, porque aún la compañía de seguros no lo conoce, la Superintendencia establece una metodología de cálculo estadístico basada en criterios actuariales para hacer la mejor estimación de aquellos casos que ocurrieron y que no conozco, o aquellos casos que ocurrieron y no conozco, pero que aún no dispongo de toda la información para poder estimar el costo final del siniestro. Entonces, dependiendo del tipo de siniestro y en qué momento se encuentra, la superintendencia exige que cada uno se clasifique dentro de deudas con asegurados en distintas subcategorías para poder comprender en qué estadio y etapa está. Y por otro lado, dentro de los compromisos técnicos tenemos la reserva de riesgo en curso, reservas matemáticas, que lo vimos previamente con el ejemplo de las primas,
y otra reserva que se llama de insuficiencia de primas, que básicamente lo que hace es penalizar a las compañías de seguros o reaseguros que tienen un contrato oneroso, que venden primas por debajo del punto de equilibrio, es decir, cuyos siniestros más gastos son cifras más importantes o que superan las primas, por lo tanto el contrato es oneroso y la superintendencia establece un mecanismo de cómo contabilizar y penalizar a las compañías ante estas situaciones, obligando a que el mercado no venda por debajo de su punto de equilibrio y que sea un mercado transparente, estable y que tenga suficiencia en el largo plazo. Ahora, puntualmente esta reserva estadística, como les mencioné, se sigue un criterio actuarial. No hay una identificación caso a caso porque el siniestro no lo conozco, porque todavía no me lo han denunciado, pero estadísticamente sé que hay un universo de siniestros que ocurrieron, con lo cual en función de la experiencia pasada, dependiendo del tipo de negocio, de 5 o 10 años, se establece un método o esquema actuarial que me permite predecir los siniestros que me estarán denunciando en el futuro, pero que ya a la fecha de análisis ocurrieron. En la profesión existen diversos métodos. Puntualmente la superintendencia trabaja con un método específico que las compañías deben seguir y en el caso de escaparse de ese método le deben pedir autorización a la superintendencia para poder utilizar algún criterio o método alternativo. Como les mencioné previamente, este método no solamente abarca los casos que sucedieron, pero que no conozco, sino aquellos casos que sucedieron, que no conozco, pero que todavía no dispongo de toda la información para poder estimarlo, con lo cual la reserva lo que hace es básicamente cubrir cualquier gap que se me escape en mi método de establecimiento, mi método de establecer cuál es el costo final de un siniestro. Muy bien. Yendo a un ejemplo también en una línea de tiempo para que se entienda de la misma forma que vimos una prima, cómo son las etapas de un siniestro. Básicamente el siniestro ocurre, el siniestro no necesariamente me lo denuncian en el mismo momento, se denuncia días o un tiempo después, es lo que sucede en la práctica. Si bien uno tiene la gimnasia de que cuando sucede un siniestro de autos lo tiene que denunciar con posterioridad a las 70, como máximo con posterioridad a las 72 horas, en otros tipos de negocios de seguros la denuncia llega un poco después, con lo cual hay un delay entre la fecha que ocurrió el siniestro y la fecha de denuncia. Una vez que la compañía de seguros se noticia del caso, constituye una reserva puntual del caso con un número de siniestro porque ya lo conoce. Y la compañía de seguros va analizando ese siniestro, va viendo si le corresponde pagarlo o no, cuánto es el costo, etcétera, etcétera, hasta que el momento se liquida, se define cuál es el monto a pagar y se paga. Todo eso tiene su impacto en la contabilidad, con lo cual, desde el momento que me denuncian el caso y se liquida, ese siniestro se incluye en el pasivo como una reserva de siniestros pendientes. Conozco el caso, lo estoy analizando, pero todavía no lo liquidé. Una vez que lo liquido, pero no lo pagué, cambia el estadio del siniestro, de siniestros liquidados a pagar, pasa de reserva de siniestros pendientes a siniestros liquidados a pagar. Para dejar en claro cuáles son los siniestros que aún se están analizando y cuáles son aquellos que están analizados pero aún pendientes de pago. Y, por otro lado, como les había dicho, hay casos que ocurrieron, pero que todavía la compañía de seguros no conoce porque no están denunciados, pero ya están devengados. Por lo tanto, para cubrir ese gap, lo que se constituye es esta reserva estadística llamada IBNR, que lo que hace es básicamente reservar aquellos casos que no conozco y aquellos casos que conozco pero que todavía no dispongo de toda la información. Estadísticamente, la metodología que establece la superintendencia, bajo su mecanismo, registra un pasivo que básicamente cubre cualquier desfasaje entre lo que conozco y lo que me falta conocer y lo que conozco o no tengo la suficiente información para poder establecer el costo final del siniestro que voy a estar liquidando y pagando en una etapa ulterior. Yendo ahora a un ejemplo numérico, tomemos como por ejemplo una cobertura de vida
donde hay una persona que fallece y la suma asegurada de la persona es de 50.000 pesos. Supongamos que la persona fallece el 25 de junio del 19, me lo denuncian unos meses después, el 20 de agosto del 19, y supongamos que casi un año después lo liquidan y lo terminamos abonando el 5 de julio. Por lo tanto tenemos, fallece el 25 de junio del 19, la denuncia es el 20 de agosto del 19, se liquida el 15 de junio del 2020 y la fecha de pago es el 5 de julio del 2020. Y supongamos adicionalmente que la compañía cierra el ejercicio el 30 de junio de cada año, con lo cual cerró el ejercicio el 30 de junio del 19 y el 30 de junio del 2020. Con lo cual vamos a ver un poco cómo impacta y qué información presenta la compañía desde el punto de vista contable a cada cierre de ejercicio. Y como dato adicional, al inicio de la denuncia, como no se contaba con toda la información del siniestro, se reservó por 50.000. Sin embargo, meses después, en el mes de marzo del 2020, antes de la liquidación, se obtuvo mayor información del caso y como se trató de una muerte accidental, luego de los análisis que hacen los liquidadores y peritos del siniestro, identifican que el derecho habiente tiene el derecho de recibir una doble indemnización, con lo cual en este caso la suma asegurada se duplica de 50 a 100.000 pesos. Por lo tanto, en función de toda esta información, vamos a ver cómo funciona el esquema contable de una compañía de seguros. Tenemos los cierres de ejercicio, junio 19, junio 2020. Sabemos que el 25 de junio del 19 ocurre el siniestro, el 20 de agosto me lo denuncian, en el medio hay un cierre de ejercicio. Sé que en ese momento cuando me lo denuncian me entero que es un fallecimiento y que la cobertura es por 50.000 pesos, con lo cual en ese momento la compañía de seguros registra la reserva de siniestros pendientes. Días antes del cierre de junio 2020 se liquida el siniestro por 100.000 pesos, teniendo en cuenta esta mayor información que había llegado, y el siniestro lo termino pagando con posterioridad al 30 de junio del 2020 por 100.000 pesos, con lo cual, desde el momento que me entero del caso y lo liquido, va a quedar registrado por el saldo que conocí inicialmente y luego ajustado con la mayor información en reserva de siniestros pendientes, y una vez que lo liquido hasta el momento del pago, va a quedar como siniestros liquidados a pagar. Ahora bien, estadísticamente, según el cálculo y metodología establecida por la superintendencia, al cierre del primer ejercicio, 30 de junio del 2019, debería encontrarme con un pasivo que se llama IBNR, que estadísticamente me debería incluir en ese cálculo global este caso que sucedió, pero que lo conocí con posterioridad a este primer cierre de ejercicio 2019. Y por otro lado, también esa misma reserva estadística debería cubrir este gap que hubo inicialmente entre los 50.000 pesos que conocí el día de la denuncia del caso y los 100.000 pesos que luego de cierto análisis por parte de la compañía tenía como derecho el beneficiario de la póliza de cobrar una suma adicional por las condiciones establecidas en la misma. En consecuencia, ¿cómo estaba reservado el siniestro en cada momento? Desde el punto de vista del pasivo, al 30 de junio del 19, que es el primer ejercicio, no conocía el caso porque me lo denunciaron con posterioridad, pero esta reserva de IBNR conceptualmente, esta reserva global, debería incluir ese caso en su metodología de análisis. Si nos paramos a mitad del ejercicio siguiente, el 31 de diciembre del 19, yo ya conozco el caso, con lo cual debería tener registrado 50.000 en reserva de siniestros pendientes porque no está liquidado, pero ya lo conozco, y esa fecha todavía no me había enterado de la doble indemnización, por lo tanto el IBNR, que conceptualmente me cubre todo lo que no conozco, lo que estoy desfasado, pero que ya conozco, debería cubrir este gap adicional de 50.000 pesos que con posterioridad me anoticio de que es una doble indemnización. Yendo al segundo cierre de ejercicio, 30 de junio del 2020, ya en ese momento conozco el caso, ya sé que está liquidado, pero todavía tengo la deuda con el asegurado porque el pago se va a efectuar en el mes posterior al cierre del segundo ejercicio. Desde el punto de vista del estado de resultados,
como habíamos dicho, es la contrapartida del pasivo al 30 de junio del 19, el primer ejercicio. No conozco el caso, pero el IBNR debería reflejar el impacto de este caso que no conozco, pero que ya ocurrió. A diciembre del 19 ya conozco los 50.000 y el IBNR debería estar recogiendo el otro 50.000 restante. Ya a junio del 2020, debería tener reservado en el estado de resultados los 100.000, porque ya conozco la totalidad de la información, y, como es importante destacar, el resultado de la cuenta de siniestros se incrementa desde un primer semestre de 50.000 a un segundo semestre donde me llega la información de los otros 50.000. Pero, como yo ya me voy anoticiando de información, el IBNR debería ir desafectando lo que yo no iba conociendo, y básicamente a medida que me voy enterando de los casos, el IBNR por desafectación va ajustando la parte que ya tenía registrada de forma global, pero que ahora conozco en detalle, con lo cual por ese juego de variación tengo que prestar atención de que quede correctamente registrado, bajo el criterio del devengado, cada situación a sus distintas fechas, según lo que vemos en el ejemplo numérico que detallamos en la presentación. Por otro lado, como comentario general, pero que sí es importante mencionar para la actividad aseguradora, el reaseguro es algo muy importante, que básicamente el reasegurador es el seguro de la compañía de seguros. Imaginemos que una compañía de seguros tiene que asegurar un pozo petrolero o varios pozos petroleros en una cobertura de incendio. Entonces, sabemos que un pozo petrolero vale millones, y seguramente si ocurre un siniestro, la compañía de seguros no puede afrontar con su propio patrimonio ese siniestro porque quebraría. Entonces, para diversificar el riesgo, existe esta figura del reaseguro que lo que hace es diversificar la cobertura que se está dando para el pozo petrolero, los pozos petroleros, en mi ejemplo, hacia otras compañías que se denominan reaseguradoras, para diversificar ese riesgo y dividir, en el caso de que ocurra un siniestro, a cada una de las partes intervinientes una parte del costo, y que no solamente una compañía afronte la totalidad del costo en ciertas coberturas de gran magnitud que pudieran afectar la solvencia y liquidez de la compañía. Y a su vez también existe algo que se llama retrocesión, que es el reaseguro de la propia compañía de reaseguros, que básicamente la propia compañía de reaseguros que recibe parte de lo que vende la compañía de seguros también lo diversifica en otras compañías para diversificar y mitigar el riesgo que puede tener la ocurrencia de un siniestro significativo que afecte de forma material la solvencia de la aseguradora o del reasegurador. Con lo cual, así como damos tratamiento por el principio del devengado a la prima o a la venta de una compañía de seguros como el siniestro, la contrapartida del reaseguro, que es un accesorio y sigue a su principal, también sigue el criterio del devengado. Al momento que emito una póliza, cuando yo cedo parte de mi negocio, se registra la pérdida que compensa la prima emitida. Cuando ocurre un siniestro, parte de ese siniestro lo recupero del reasegurador, con lo cual tengo que reconocer ese crédito con contrapartida a ganancia. Y también dentro de los esquemas de contratos de reaseguro existentes, usualmente la compañía de seguros cobra una comisión porque es la que administra el siniestro, la que lo va llevando en el día a día, con lo cual eso hay que considerarlo, y todo esto juega parte de un movimiento de cuenta corriente que existe entre la aseguradora, el reasegurador y los retrocesionarios. Con lo cual, acá como concepto es, así como la prima y los siniestros se reconocen en el momento que ocurren y a medida que se va dando la cobertura, el efecto del reaseguro se va reconociendo de la misma forma en función de cómo estén establecidas las condiciones del contrato respectivo celebrado entre las partes. Muy bien. Otro tema importante de lo que es la industria aseguradora, la Superintendencia de Seguros lo que hace es velar por la solvencia del mercado, con lo cual le exige a las compañías la presentación, junto con los estados contables, tanto trimestrales como anuales, de cierta información vinculada con la liquidez y solvencia. Esta información, que se denomina capitales mínimos, que es un ratio de solvencia, cobertura 35 y 39 ratios de liquidez, alguno un poco más ácido, otro no. Esta información toma
ciertos datos de los estados contables. No son estados contables, pero se presentan en forma conjunta y el auditor tiene que ejecutar ciertos trabajos en forma trimestral sobre estos cuadros y estas relaciones técnicas, esta información que presenta cada compañía de seguros a la superintendencia, o sea que es el monitoreo propio que hace la superintendencia respecto del mercado asegurado en cuanto a la liquidez y solvencia del mismo. En el caso de tener algún tipo de insuficiencia en alguno de estos ratios, la compañía de seguros o reaseguros debe presentar un plan de acción de cómo va a recuperar parte de esa solvencia o liquidez perdida junto con los estados contables que se presentan a la superintendencia, ya sea en forma trimestral o anual. Por otro lado, desde el punto de vista de la contabilidad ajustada por inflación, desde junio del 2020 los estados contables de las aseguradoras se presentan ajustados por la inflación y esto tuvo un impacto significativo en la estructura técnica y financiera de las compañías de seguros, con lo cual solamente dejo el comentario para que sepan que el efecto de la inflación es algo que impacta de manera significativa en los estados contables y en particular en el estado de resultado de las compañías aseguradoras. Y por último, respecto a lo que es el tema contable, la presentación de los estados contables se hace de manera uniforme mediante un aplicativo que tiene la superintendencia, que se denomina SINESUB. Es un aplicativo donde las compañías de seguros y reaseguros suben un sumas y saldos con un formato específico según un plan de cuentas que existe y en función de esa información que se sube, el propio sistema que tiene la superintendencia procesa y genera un estado contable que no incluye las notas, pero incluye los estados básicos, cuadros y anexos. Y también es importante destacar que dentro de los estados básicos de una compañía de seguros está el estado de situación patrimonial o balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, pero no exige la superintendencia el estado de flujos de efectivo, con lo cual para la superintendencia únicamente existen 3 estados básicos. Yendo al tema de auditoría ahora, vamos a repasar algunos aspectos en función de los conceptos contables que estuvimos viendo. Siendo la superintendencia el principal usuario de los estados contables, la base para el cálculo de la materialidad básicamente es el patrimonio neto. Entonces, usualmente los porcentajes para el cálculo de la materialidad tomando como parámetro y base el patrimonio neto van entre el 3 y 4% de esa información a la fecha de análisis. Dado que el principal foco, vuelvo a repetir, para las compañías de seguro está en la solvencia, siendo el patrimonio neto el punto de partida para su cálculo y es lo que la superintendencia monitorea de forma periódica y continua. Yendo a las principales cuentas significativas, tenemos disponibilidades, inversiones siendo el principal rubro del activo, los premios a cobrar, los saldos a cobrar que tengo con los asegurados, neto de la previsión para incobrables, los saldos que tengo con los aseguradores, esta cuenta corriente que queda luego de considerar lo que cedo de mi negocio, lo que recupero neto de la comisión por administrar los contratos, puedo tener un crédito o una deuda con los aseguradores o retrocesionarios, en el caso de las aseguradoras, con lo cual son principales cuentas a considerar desde el punto de vista del activo, y desde el pasivo, deudas con asegurados, que vimos ya algunos ejemplos desde el punto de vista contable, las reservas de siniestros pendientes, los siniestros liquidados a pagar, el IBNR, los compromisos técnicos, esta reserva de reconcurso de primas no ganadas que me regulariza la prima emitida para seguir el principio del devengado, desde el punto de vista del estado de resultado, las primas emitidas, neto de lo que cedo al reaseguro, que son las primas cedidas, los siniestros pagados, neto de lo que recupero de los reaseguros, y por el lado de la estructura financiera, básicamente los resultados o rendimientos de cada uno de los portfolios de inversiones que tienen las aseguradoras. Yendo a los principales procesos críticos, tenemos el proceso de emisión, que básicamente está orientado a lo que es la suscripción, el análisis del riesgo y la emisión de la póliza, por el lado de la venta, si lo queremos asimilar a una compañía comercial.
con vínculo en las cuentas de primas, premios a cobrar y disponibilidades, en el caso de cobro de la póliza, y la reserva de reconcurso que regulariza las primas emitidas para seguir el principio del devengado, según vimos en algún ejemplo anterior. Otro proceso crítico que se tiene que analizar desde el punto de vista de la auditoría es el proceso de inversiones, donde tenemos las disponibilidades, las inversiones y los rendimientos financieros que genera ese stock de inversiones a cada fecha. Por otro lado, tenemos el principal proceso de gastos de una compañía de seguros, el costo, los siniestros, con lo cual tenemos el siniestro, las deudas con asegurados desde el punto de vista pasivo y disponibilidades en el caso de que pague una vez liquidado el siniestro. Y por otro lado tenemos el reaseguro, que básicamente tenemos las primas cedidas, que son aquellas primas que vendí pero se las cedo a un tercero, el reasegurador, así como cuando pago un siniestro tengo un gasto, parte de eso lo recupero, los siniestros recuperados como cuenta de ganancia dentro de la estructura técnica del estado de resultados, la cuenta corriente con los reaseguradores, el neto entre activos y pasivos del movimiento que existe, y el cobro pago en el caso de poder ejecutar algún cobro pago que corresponda en función del estatus de negociación que tenga con las cuentas corrientes y los reaseguradores en particular, situación que generalmente se da trimestralmente. Yendo al enfoque de trabajo, usualmente el enfoque de trabajo, dada la cantidad de transacciones y movimientos, es un enfoque basado en controles, básicamente para cubrir las aseveraciones o afirmaciones de existencia e integridad, y usualmente se le da un enfoque sustantivo a lo que es la aseveración de evaluación. Dentro del proceso de auditoría intervienen distintos especialistas, llámese actuarios, dado que los actuarios validan las reservas técnicas estadísticas que establece la superintendencia, son uno de los principales actores dentro del equipo de trabajo de un auditor. También los especialistas en sistemas, que revisan las distintas aplicaciones que posee una aseguradora, tanto de negocio como core, como contable, y los especialistas en impuestos, que revisan las cuentas vinculadas a impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, impuesto diferido en conjunto con nosotros, como auditores contables, etc. La superintendencia, en su propia reglamentación, en esto que al principio veíamos como el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, exige a los auditores ciertos procedimientos mínimos de auditoría, algunos desde el punto de vista de control interno, más de procesos, y otros desde el punto de vista sustantivo. Para lo que es procedimiento sustantivo, la superintendencia enuncia en el reglamento un poco más de 50 procedimientos mínimos y obligatorios que se tienen que llevar a cabo a lo largo de la auditoría de una compañía de seguros o reaseguros. Cabe destacar que, como mencioné al principio, la superintendencia es la que establece cuáles son los criterios de evaluación y medición que tienen que seguir las aseguradoras y reaseguradoras, siendo la superintendencia el principal usuario. Ahora, hay criterios contables y de presentación que establece la superintendencia que difieren de las normas contables profesionales, con lo cual, si bien el informe del auditor que se emite está basado en un marco de cumplimiento, se agrega un énfasis indicando que existen diferencias entre las normas de la superintendencia y las normas contables profesionales. Algunas de las diferencias son evaluación de inversiones, diferencia entre valor de mercado y valor técnico que establece la superintendencia, evaluación de inmuebles, diferencia entre valor razonable y criterios que sigue la superintendencia, no solamente para inmuebles de uso, sino también para inmuebles de renta y cuál es su contrapartida, ya sea reserva de revalor técnico o resultados. Algunas reservas cuyo devengamiento es diferido en el tiempo, según algún cronograma o periodo de gracia que da la superintendencia. La prohibición que establece la superintendencia de calcular el valor tiempo del dinero, el descuento de créditos y deudas, cuestiones vinculadas a información comparativa, inexistencia de lo que es activos y pasivos corrientes y no corrientes, apertura de nota de plazo, etcétera, etcétera. Con lo cual hay algunas otras
Cuestiones que si bien acá no están mencionadas, estas son las más importantes y generan un énfasis en el informe del auditor, dado que existen diferencias entre los criterios contables de evaluación y presentación establecidos por la superintendencia y el que establecen las normas contables profesionales. Y por último, es importante destacar que durante estos últimos años el uso de los datos cada vez es más importante en las auditorías, cada vez le resulta más fácil al auditor acceder al 100% de los datos, en este caso de una compañía de seguros, con lo cual el enfoque de lo que es Data Analytics o análisis de datos es algo que hoy se está llevando a cabo. Estamos en un periodo de transición, pero sabemos que ese es el camino, ese es el horizonte. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que ya con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial y la posibilidad de contar con el 100% de los datos, con un montón de información de la compañía, nos permite a nosotros como auditores efectuar ciertas correlaciones entre información contable y de negocio para poder seleccionar partidas claves desde el punto de vista de la auditoría, haciendo foco en el riesgo y en aquello que me llama la atención, independientemente de que pueda o no utilizar una técnica estadística para tomar una muestra. Algunas de las correlaciones son solamente enunciativas, pueden existir y existen un montón más, son las siguientes: correlacionar lo que vendí con lo que tengo que cobrar, con lo que está en el registro de cobranzas, de forma tal de poder recalcular el 100% del deudor por premio que tiene una compañía, recalcular lo que emití y lo que tengo a devengar, para de esa forma recalcular el 100% de la prima devengada, analizar cuáles son los siniestros denunciados que tuvo una compañía, de esos siniestros denunciados, cuáles están reservados y cuáles no, de los cuales no es porque se pagó o porque no los reservé. Ahora, si no los reservé, ¿por qué no los reservé y no lo pagué? Analizar la correlación entre los resultados financieros, el stock de inversiones y movimientos bancarios, para entender la lógica de tantas transacciones que efectúan las compañías de seguros vinculadas a inversiones, siendo su principal activo. Efectuar también una correlación de la parte pertinente de reaseguros entre las primas cedidas, siniestros recuperados, las cuentas corrientes y algunos otros movimientos contables. Y lo mismo también analizar desde el punto de vista de los gastos de producción, las comisiones que tengo con los productores de seguros, brokers o agentes institutorios, las deudas que existen con ellos, separando distintas instancias desde el momento que se devengó, pero aún no cobré la póliza, y desde el momento que cobro la póliza y se genera el derecho de exigirme el pago por parte del productor y el movimiento bancario. Con lo cual, con el acceso que existe hoy a mucha información, con gran apertura y calidad de los datos, se pueden efectuar ciertos análisis de correlaciones que nos dan información más precisa y nos permite efectuar una auditoría a medida, haciendo foco en lo crítico y en las áreas de riesgo. Por lo tanto, esto, como dije anteriormente, son meramente ejemplos enunciativos, existen otros, pero consideré importante mencionarlos porque son los más significativos desde mi punto de vista. Por lo tanto, les agradezco por el tiempo y espero que les sea de utilidad, que tengan un buen día.